Hola chicos y chicas, este tutorial es para apoyo en el desarrollo de la guía número 6 de humanidades para el grado octavo. En esta guía vamos a encontrar una lectura titulada Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Este texto, este cuento, nos narra una historia, la cual debemos leer con mucha atención, muy concentraditos en un lugar que nos sea cómodo a nosotros para que podamos entenderla, interpretarla y disfrutarla. Una vez que lo hagamos, entonces procedemos a resolver las preguntas que nos trae la guía para desarrollar. Ellas se encuentran en la página número 3. Aquí encontramos la actividad de afianzamiento, que no son más que preguntas que me van a permitir a mí comprender mucho mejor el texto que he leído. En el punto 1 me dice que comente cuáles son los personajes de la historia. Esos personajes, recuerden que son aquellos que actúan o que intervienen de alguna manera en la historia. ¿Listo? No vamos a tener en cuenta a aquellos que solamente los mencionan, sino a aquellos que actúan, aquellos que intervienen, repito, de alguna manera en la historia que estamos leyendo. En el punto 2 me piden que identifique la estructura del texto, cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Y que luego, con mis propias palabras, lo realice en, en un párrafo definido. ¿Listo? Cada uno de ellos en un párrafo de 5 renglones. O sea, no voy a hacer 2, 3, tampoco voy a hacer 6 o 7, sino 5. Procuremos cumplir con las directrices que se nos dan para que nuestra actividad nos quede muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras propias palabras? Voy a plantear el inicio del texto, del cuento. ¿Listo? En un párrafo de 5 líneas. Luego me voy al nudo, luego al desenlace. Recordemos que el inicio es ese texto que me permite a mí de pronto tener una idea general de qué es lo que voy a encontrar en el texto completo. El nudo es el planteamiento de ese problema al que se enfrentan los personajes de la historia. Y el desenlace es la manera como pudieron resolver o enfrentar aquel problema los personajes. ¿De acuerdo? En el tercer punto, me piden que diga cuál es el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la historia. El espacio, recordemos que es aquel lugar donde pasan los hechos. Si es en una casa, en un edificio, en una escuela, en un almacén, en una piscina, en el campo, en una ciudad, ¿cierto? Ahí en cada cuento nos especifican qué lugar es. Luego viene el tiempo. El tiempo tiene dos fases. Hay un tiempo que es cronológico, que es el que me da fechas, ¿sí? Por ejemplo, un mes del año, un día de la semana, una hora, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo cronológico. Si el cuento me da a mí esa información, pues esa es la que voy a mencionar. Si no la encuentro, entonces busco el tiempo atmosférico. ¿Cuál es ese tiempo atmosférico? En el que me dice en qué temporada sucedieron. Si fue en invierno, en primavera, en verano o en otoño. ¿Listo? Ese es el tiempo que yo necesito observar en la historia que estoy leyendo. En el cuarto punto me dice tipo de narrador. ¿Cuál es el tipo de narrador que presenta el cuento? Recuerden que el tipo de narrador lo puedo identificar es mirando quién me está contando la historia. Recuerden que tenemos tres clases de tipo de narrador, tres clases de narradores. Primera persona o narrador protagonista, narrador en segunda persona o narrador testigo y el narrador en tercera persona o narrador omnisciente. El narrador protagonista es que al mismo que le suceden los hechos es el que nos va a contar la historia.
Entonces me va a decir, yo estaba en tal parte, me pasó esto, hice esto, ¿verdad? Luego viene el narrador en segunda persona, que muy poquito se utiliza, que solamente se identifica porque entre paréntesis el narrador nos va contando frases, nos va diciendo frasecitas de reflexión. ¿Listo? Y el narrador en tercera persona o el narrador omnisciente, que ya es aquel que nos cuenta qué ocurrió, pero él no tiene nada que ver con la historia. ¿Listo? En el punto 5 tenemos la temática del cuento, que hay que argumentarla en 5 o 6 renglones. Es decir, yo después de leer el texto, yo puedo decirle, comentarle a alguien en poquitas palabras de qué se trata el cuento. Eso es lo que vamos a plasmar en el cuaderno. En un texto solamente de 5 o 6 renglones. Tengamos muy en cuenta eso. Vamos a comentar de qué se trata el texto. ¿Listo? Con nuestras propias palabras, claro. En el punto 6 me dice que escriba la idea principal y 3 ideas secundarias. La idea principal es que yo en una frase puedo decir de qué se trata de manera general la historia. Y 3 ideas secundarias, 3 ideas que se relacionan con el tema de la historia, pero que no son como el tema central. ¿Listo? En el punto 7 me dice que mencione 3 relaciones entre el cuento y la realidad social. Una vez que yo haya leído el cuento, las veces que necesitemos, las veces que sean necesarias, yo puedo hacer como una comparación que se parece o en que se diferencia esa historia con lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad, nuestra situación familiar, la situación por la pandemia, nuestra situación comunitaria, ¿verdad? En el punto 8 nos están pidiendo que miremos cómo caracterizaríamos el lenguaje del cuento. Recuerden que cada escritor, cada autor utiliza una forma especial de expresar sus ideas, de contarnos su historia. Entonces tenemos aquellos que utilizan palabras muy elaboradas, muy elegantes, con mucha rima, que entonces nos parece como un poema la historia que nos está contando. Otros lo hacen de manera un poco más sencilla, aunque con palabras elegantes. Y otros simplemente utilizan como ese mismo vocabulario que nosotros utilizamos de manera cotidiana, ¿verdad? O utilizan ese vocabulario especial que a veces utilizan ciertas personas en lugares específicos de nuestras regiones, por ejemplo. Entonces ustedes, después que lean ese texto, ustedes van a decirme cómo qué tipo de lenguaje se utilizó allí para comunicarnos, para narrarnos la historia. En el punto 9 nos piden que copiemos 2 ejemplos de figuras retóricas o figuras literarias, que es lo mismo. Aquí nos especifican que son 2 ejemplos de metáforas, 2 ejemplos de símil, 2 ejemplos de hipérbole y 2 ejemplos de personificación. Las metáforas, recordemos que son esas frases donde nosotros podemos comparar una cosa con otra, pero sin utilizar ninguna conexión. Es decir, la comparo directamente. Por ejemplo, si yo miro el cabello de mi amiga que está muy lindo, muy largo, entonces yo puedo decir, qué cascada tan hermosa cae en tu espalda. Entonces estoy comparando el cabello con la cascada. Pero fíjense que no estoy utilizando una palabra que me compare. ¿Listo? El símil también es una comparación como la metáfora, pero en el símil sí utilizamos palabras que nos la conecten. Por ejemplo, para utilizar el mismo ejemplo que hice en metáfora, entonces se diría, tu cabello es como una cascada que cae por tu espalda. Entonces fíjense que acá en este ejemplo dije cómo, cosa que no se utiliza en metáfora. En la hipérbole es una exageración cuando hablamos de manera exagerada. Por ejemplo, si yo veo una persona muy bajita, entonces yo voy a decir, uy, esa persona es tan chiquita que hay que mirarla con lupa. Exagerado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una hipérbole.
Y la personificación es cuando le atribuimos acciones humanas a los animales, a las plantas o a seres inanimados. Por ejemplo, cuando decimos, ese árbol está triste porque no le hemos echado agua. Entonces le estamos atribuyendo un sentimiento humano al árbol, ¿verdad? Eso es lo que es personificación. Entonces recuerde que vamos a sacar dos ejemplos de la lectura, dos ejemplos de cada una de estas figuras literarias o retóricas. En el punto 10 tenemos que vamos a buscar 20 palabras ahí en el texto, 20 sustantivos, y luego lo clasificamos en un cuadro. Ojo, hay que hacer un cuadro bien organizado donde vamos a clasificar los sustantivos en propios o comunes. ¿Cuáles son los sustantivos? Todas esas palabras que utilizamos para nombrar las cosas, ¿sí? Casa, mamá, hijo, perro, plato, cuchara, lápiz, cuaderno. Todas esas palabras son sustantivos. Ahora que hay unos que son propios y otros comunes. ¿Cuál es un sustantivo común? Por ejemplo, perro, gato, ¿verdad? Son sustantivos comunes. Pero si yo quiero ya señalarlo con un sustantivo propio, entonces le asigno un nombre propio al perro. Si yo digo perro, pues todos los animalitos que son iguales a ese, por ejemplo, son perros, todos son perros. Pero para hacer un nombre propio, entonces digo, por ejemplo, Firulais. Que ya Firulais, si yo digo Firulais, no me van a voltear a mirar todos los perros, ¿verdad? Sino solamente aquel que tiene ese nombre. Eso es lo que es un sustantivo propio. Entonces, eso es lo que vamos a realizar aquí en nuestra guía número 6. Entonces, mis chicos y chicas, les deseo mucha suerte y muchos éxitos para resolver su guía número 6.